puse prudente o necio. Dios siempre está hablando, Dios siempre está renovando la palabra. Entonces, prudente o necio. Y vamos a leer Proverbios capítulo 2, versos del 1 al 6. Proverbios 2 del 1 al 6. ¿Estamos ahí todos? Proverbios es un libro de sabiduría, es un libro de consejos, es un libro de instrucción de cómo vivir la vida. Y hay tanta sabiduría en la palabra, amado, que a veces nos hemos acostumbrado a verla, pero no a aplicarla. Entonces, pues vamos a leer y vamos a empezar de nuevo. Yo veo a veces en mucha gente que he conocido, que ha buscado a Dios, muy poca práctica de la palabra de Dios, y aún sabiendo a veces algunas cosas, he visto a la gente irse al despeñadero. Entonces se trata de agarrarnos lo más posible, amado, a la palabra. Y si tú dices, yo ya vengo de un camino muy largo, amado, pues detente y empieza de nuevo. Vamos a empezar de cero, vamos a empezar a vivir la palabra, vamos a empezar a poner en práctica. Yo lo estoy haciendo en varias áreas. Este discipulado que estamos dando en la mañana, ¿cómo me ha servido a mí? ¿Sí? Yo salgo tan bendecido, amado. Prudente o necio. Proverbios 2, del 1 al 6 dice: Hijo mío, ¿quién está hablando? Dios. ¿Quién está dando el consejo? Dios. Esta es la palabra de Dios, es el instructivo de Dios. Hijo mío, si recibieres mis palabras. ¿Por qué lo reitera Dios? Porque normalmente no recibimos la palabra, amados. Sí, a veces la oímos, decimos, la entendemos, pero recibirla es vivirla. ¿Sí? Si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. O sea, no nada más, sí, ya lo entendí, no. Dentro de ti y lo hicieres, ¿verdad? Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De estos versos de Proverbios, amado, podemos sacar tantas cosas. Dice, Él da la sabiduría, pero ¿qué tienes que hacer tú? Oír tu voz, desear, sí, clamar, inclinar tu oído. Pero, amado, a veces no lo hemos hecho. Vamos a orar. Padre, ayúdanos. Amado, nos ponemos delante de ti. Una vez más, Señor, venimos, Padre, pidiendo que pudiera penetrar la frescura de tu palabra, de tu amor, amado, lo más adentro de nosotros. Quisiéramos, Señor, que tu agua entrara hasta lo más difícil de nuestro corazón y que renovara, y que refrescara, y que avivara, y quisiera, amado, volver a germinar esa semilla de fe y nuestra fe volviera a crecer, a florecer de nuevo, Señor. Padre, toma el control de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos. Necesitamos de ti, Señor. Amado, ven y acércanos a la sabiduría, amado, y al entendimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Leyendo estos versos, amado, encuentro que la palabra prudencia se repite 2 veces. ¿Sí viste? ¿Sí? Dice, al igual que inteligencia también se repite 2 veces, sabiduría, conocimiento se repiten 2 veces. Y esto denota la importancia de estas palabras para entender que Dios está hablando. Cuando la Biblia repite en unas mismas frases 2 veces, es que es muy importante. Y habla aquí de sabiduría, de inteligencia y de conocimiento. Entonces, esto es necesario, la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Pero también habla 2 veces de prudencia. Y esto me llamó la atención, yo nunca lo había visto. Generalizas las palabras, pero una cosa es sabiduría. Hay gente muy sabia, sí, que tiene mucha sabiduría, ha aprendido mucho, experiencia, todo. Hay gente que tiene mucho conocimiento, a lo mejor no práctico, pero ha estudiado mucho, sí. Hay gente que es muy inteligente, aunque no haya estudiado mucho.
Pero prudencia, de repente me di cuenta de algo, que esta palabra como que es diferente a las otras tres, inteligencia, sabiduría, conocimiento. Prudencia. Y me llamó la atención. Te lo vuelvo a repetir, nunca me había llamado la atención eso. Yo creí que iba todo en un mismo paquete, pero algo me llamó, ¿sí? Prudencia se repite 2 veces, al igual que inteligencia, sabiduría, conocimiento, y esto denota la importancia de esta para entender que Dios está hablando. Pudiera haber una persona muy sabia, con mucha inteligencia, con mucho conocimiento, pero que no es prudente. Pudiera decir que prudencia es una virtud que denota carácter. ¿Ha habido sabios? ¿Ha habido gente con mucho conocimiento que ha cometido errores? Personas muy inteligentes hasta para robar, pero no son prudentes. Entonces, amado, la pregunta es, ¿qué tan prudentes somos? ¿Sí? Dentro de este paquete, todos tenemos algún conocimiento en algunas áreas, o alguna sabiduría, algunos dones, pero ¿qué tan prudentes? Hay gente que tiene mucha unción, pero no es prudente. Hay gente que es muy capaz hasta de hablar la palabra y tú dices, wow, ese es un predicador que hay que oírlo, pero tú conoces su vida y no es prudente. Prudencia denota carácter. ¿Qué tanto carácter? ¿Qué tanto dominio tenemos? Fíjate la definición de prudencia. Prudencia, moderación en el comportamiento para acomodarlo a lo que es sensato y exento de peligro. Una persona prudente sabe que es peligroso, sabe que le puede ocasionar problemas. ¿Y qué hace? Se modera en su forma de vivir, de pensar, ¿sí? Y empieza a alejarse del peligro. La Biblia dice que el necio ve el mal y se lo bebe. Entonces, amado, eso es. Pero esta es una definición terrenal. Esta es una definición del diccionario, ¿sí? Pero si tú y yo, nosotros los que creemos en Dios, enriquecemos y aplicamos la fe en Dios, ¿qué es más sensato de acuerdo a esa definición o exento de peligro que vivir de acuerdo a la palabra de Dios? Eso es sensato. Yo quiero ser sensato, yo quiero alejarme del peligro, ¿sí? No solo por lo que vivimos en esta tierra, sino por la vida eterna. ¿Qué es más peligroso que nada? Perder tu eternidad con Dios. Ahí está el verdadero peligro. Y te vuelvo a repetir la definición: moderación en el comportamiento para acomodarlo a lo que es sensato y exento de peligro. Nada hay más sensato, amado, que tú conozcas la palabra. Nada hay más exento de peligro que te agarres de Dios, porque en peligro está nuestra eternidad. Entonces esta es una definición del diccionario terrenal, pero tú, amado, agrégale qué es sensato y qué es peligroso, de acuerdo a la palabra de Dios, no solo en lo terrenal, en lo eterno. ¿Qué mayor prudencia que conocer a Dios? Eso es una persona prudente, de acuerdo a la enseñanza del cristianismo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Amado, este es lo que está en peligro, la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesús, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti. Si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Si conocemos al Padre, conocemos al Espíritu Santo. Es un Dios trino. Que te conozcan a ti. Eso es prudencia, eso es, amado, estar exento de peligro. Ahora veamos la contraparte, necedad o imprudencia. Necio o necedad es que no sabe lo que podía o debía saber. Una persona necia es aquel que, amado, debiera de saber, pero no sabe. ¿Por qué no sabe? Porque no quiere o porque no lo ha oído, no ha prestado su oído a la palabra de Dios. Esa es una persona necia. No sabe lo que podía o debía saber. Tú deberías de saber que tu eternidad está en peligro. Imprudente, sigue la definición, imprudente o falto de razón. Terco y porfiado en lo que hace o dice. Y también al final dice presunción. Una persona necia es una persona terca, porfiada, que él cree que está bien
y que es muy presumido, muy orgulloso, una presunción de creer, amado, que solo tú sabes, que no necesitas la instrucción. Por Proverbios 3:35. Fíjate lo que dice todo este paquete de tener esa sabiduría, ese conocimiento, esa inteligencia y esa prudencia de Dios. Los sabios heredarán honra. Se refiere a estos sabios, a los que saben, a los que buscan las cosas de Dios, mas los necios llevarán ignominia. ¿Qué es ignominia? Vergüenza, ¿sí? Cosas que les hacen mal, que les hacen ver mal, que les hace sentir mal. Eso es ignominia, una vergüenza. Entonces, amado, pues tenemos que ser sabios, no necios. Tenemos que buscar esta sabiduría de Dios. Y yo quiero que trabajemos en una historia que refleja los dos lados, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver ese contraste que puede haber aún en una misma familia. Primera de Samuel 25. Hay muchos detalles que podemos sacar aquí. Dice, murió Samuel. Así empieza, Primera de Samuel 25:1. Murió Samuel. ¿Quién era Samuel? Samuel, amado, era el hombre que representaba la sabiduría de Dios, era el profeta de Dios. Samuel era aquel, amado, donde Dios se manifestaba con la sabiduría, con el consejo sabio para el pueblo de Israel, para el pueblo santo de Dios. Sabemos que era el tiempo de los jueces, donde la gente estaba como alejada de Dios, pero había alguien en donde Dios representaba o reposaba su sabiduría. Este era el profeta Samuel. Pero murió, amado. Sí. Entonces, parece ser que hay un vacío cuando muere Samuel en el tiempo de los jueces. Fue el último juez y fue uno de los jueces más sabios, más longevos, que vivieron más años, Samuel. Pero murió. Digo conmigo, pero se murió. ¿Y qué vamos a hacer? Pero fíjate lo que dice la Biblia. Y se juntó todo Israel y lo lloraron. ¿Por qué? Porque era alguien a quien ir, era un refugio. Y lo sepultaron en su casa en Ramá. Pero fíjate esta frase. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. ¿Quién murió? Samuel. Sí, la gente ya no quiso un juez, querían un rey, les había puesto a un rey, a Saúl, pero fue un rey que no sirvió. Recuerdan que en la historia de Saúl dice que el Espíritu Santo se apartó de Saúl, pero murió Samuel. ¿Quién había de cabeza de parte de Dios donde Dios reposara su autoridad? No la había, pero aquí dice, y se levantó David. Se levanta una figura nueva donde Dios empieza a reposar autoridad y poder, aunque había mucho conflicto, aunque él todavía tenía un proceso y un trayecto, pero sobre él estaba reposando ya la autoridad. Esa unción que se fue de Saúl, esa unción fue dada en David desde muy pequeño por el profeta Samuel. Pero sí había, Dios nunca deja un vacío, amado. Siempre está. Dios dice, miré a la tierra y busqué a alguien que hiciera vallado y no lo hallé, pero Él pone a alguien. En lugar de Samuel puso a David. Se levantó David y se fue al desierto de Parán. Se fue a un lugar desierto. Dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Wow, entra a la escena un hombre muy rico, un hombre que tal vez era muy sabio para la cuestión de las abejas y las cabras, para la cuestión del campo, ¿sí? Un hombre que era muy inteligente, supo hacer crecer sus animales, un hombre que tenía mucho conocimiento de cómo tratar los animales. ¿Sí? Pero amado, la historia habla de la prudencia, del carácter. Este hombre era sabio para hacer riquezas, pero no era prudente. Y vamos a ver. Y aconteció que estaba esquilando. ¿Qué era la esquila, amado? La esquila era cuando traían todas sus ovejas del desierto, del campo, de los lugares donde las pastaban una vez al año para quitarles la lana. La lana era una cosecha. Aparte, pues,
contrataban trabajadores para ese trabajo, porque, amado, eran 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Yo en una ocasión tuve 30 ovejas en mi casa en San Juanito antes de irme a Jalisco, y era un animalero, y no eran de lana, eran de esas peligüey, tenía como 2 de lana, y se llenaban de lana. En el tiempo de calor, pobrecitas, andaban bien acaloradas. Hay que quitarles la lana. Y en aquel tiempo pues no había fibras sintéticas como ahora. La lana era tan importante, de ahí hacían tejidos, hacían la ropa, hacían calzado, hacían tiendas, hacían muchas cosas. Era muy importante y era una cosecha valiosa. Entonces este hombre rico, amado, estaba esquilando sus animales, los trajo, sus 3,000 ovejas y sus 1,000 cabras. No sé qué le sacarían a las cabras, pero ahí estaban. ¿Y qué pasaba? Esto es como las cosechas. En una ocasión yo trabajaba acá para Tacámbaro y había una cosecha. Estaban cosechando ahí maíz y eran muchos trabajadores. Y tenían una fogata porque se quedaban en la noche, levantaban los montones de maíz y tenían comida y tenían ahí bebida y tenían todo, y en la mañana venían señoras a traerles de comer a los peones, y a mí se me ponchó una llanta, se me quedaron los birlos pegados y no lo pude sacar. La llanta traía refacción pero no la podía sacar. Y dije ¿y ahora quién podrá defenderme? Entonces, amado, pues ya en la noche vi allá el resplandor, estaba en la carretera. Y ahí voy caminando hasta allá y estaba ahí. Y ya me arrimé y pues me vieron un poquito desconfiados, me permitieron llegar. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? O sea, me quedó la camioneta. Pues quédese aquí si quiere, ya mañana se va para el pueblo. Yo estaba fuera de Tacámbaro yendo hacia Tecario. Y ya ahí me quedé con ellos, me dieron de comer, me dieron hasta una cobija, y ahí tenían hasta medio fiesta ahí por la cosecha. Amado, imagínate estos. Aparte, la costumbre era hacer como una romería donde había comida, donde había mucho para compartir. Se hacía fiesta en esto porque no había otras opciones más que el tiempo de la esquila, el tiempo de la vendimia, el tiempo de las cosechas. Eran fiesta en Israel. ¿Sí? Entonces, trae sus 3,000 ovejas y estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Este es el contraste, Nabal y Abigail. Vamos a hablar de ella, del lado bueno. Era aquella mujer de buen entendimiento. Wow, característica número 1 de una persona, amado, que es obediente, que es prudente. Era aquella mujer de entendimiento, sí. Era aquella mujer de buen entendimiento. No era una mujer necia, era una mujer entendida. Dice, y de hermosa apariencia. Yo me imagino que no solo era una mujer bella, porque dice que era muy, muy guapa, pero también de adentro buen entendimiento. Era bella por dentro y bella por fuera, ¿sí? Hay muchas mujeres que a lo mejor tú dices no son tan bellas, pero por dentro son muy bellas. Hay muchas mujeres que son muy guapas y que son bellas por dentro y por fuera. Y hay otras que son muy bellas, pero por fuera nada más, por dentro no. Sí. Entonces, amado, ¿qué hay aquí? Un contraste tremendo. Esta mujer era de buen entendimiento, ¿sí? Y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Era un hombre duro, era un hombre de malas obras. ¿Qué te dice eso? Dureza de corazón. Aún Moisés dice que tuvo que pedirle a los hombres, denle carta de divorcio a las mujeres por su dureza de corazón. Era un hombre tosco, duro, necio, ¿sí? ¿Y qué más dice? Y de malas obras. O sea, era malo. Como dicen, malo de Malolandia. Ese no perdía una ni con sus empleados, ni con su esposa, ni con nadie. Él ganaba siempre de malas obras. ¡Wow! ¿Ves el contraste? Tenía una esposa hermosa, de buen parecer, de buen entendimiento, pero él era duro y de malas obras. Parece que era el agua y el aceite este matrimonio. Sí.
Ella entendida y él necio. ¿Cómo se casaron? No dice la historia. Si por su riqueza, a lo mejor luego en aquel tiempo había ciertos negocios entre los mayores, y a lo mejor ella de jovencita se la dieron a este hombre y la mujer tenía que obedecer. Esa era la cultura. No había mucho de preguntarle a la hija, ¿verdad? Pero esta mujer de buen entendimiento, muy hermosa, casada con este hombre necio. Yo me lo imagino hasta bien feo el tipo, ¿sí? De acuerdo a estas características. Dice, era del linaje de Caleb. ¿Recuerdas a Caleb? Caleb era un necio, pero era un necio con buen entendimiento. Era un necio en las cosas de Dios. Heredó la necedad, pero no la correcta. Era descendiente de Caleb. No tomó ese lado bueno, pero sí esa fuerza, esa terquedad, pero para lo suyo, Caleb para las cosas de Dios. Era un descendiente de Caleb. Dice, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Este hombre estaba esquilando sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel, id a Nabal, vayan con Nabal y salúdenle en mi nombre. Y díganle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. David sabía que había fiesta, que había mucha comida, que les sobraba, porque eran fiestas que hacían para toda la gente que venía a esquilar. A veces era toda una aldea, venía a esquilar, a lo mejor todo Carmel salía a ayudar a este hombre y tal vez a otros que traían. Y era una verbena, había mucho trabajo, había mucha comida. ¿Sí? O sea, no había por qué haber mezquindad en ellos. Entonces, ¿qué hace David? Dice, ahí se está esquilando, voy a mandar unos muchachos para hablar con Nabal. Díganle a Nabal, salúdenlo en mi nombre y díganle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Le dice David a los muchachos, díganle esto, he sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido un buen día. Era un buen día, amado, era día de fiesta. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. ¿Quién era David, amado? Era un guerrero, era un hombre de guerra, era un hombre duro, sí, pero era un hombre de Dios. Era un hombre en un tiempo difícil, de situación de persecución. Cuando él estaba en el desierto lo estaba persiguiendo el rey Saúl, pero era un hombre de respeto, era un hombre que se humilla cuando él pudo haber llegado de otra manera. Amado, ¿no te dice algo esto? ¿Cómo ha venido nuestro Dios? Como un bebé, como un cordero. David se presentó, David es una figura de Jesucristo. David se presentó, que envió lo más tierno que él tenía. Él no tenía algo más tierno que sus jóvenes y mandó a sus jovencitos cuando pudo haber mandado un ejército de los soldados más duros que él ya tenía. Traía un ejército, si no me equivoco aquí, como de 600 hombres. ¿Por qué no mandó soldados? ¿Por qué Dios no mandó sus ángeles más poderosos a decirte te arrepientes o te vas al infierno? Porque no es Dios así. Nos mandó un cordero, nos mandó un bebé, nos mandó su manifestación más tierna que él podía tener, su propio hijo. Y David manda a unos jóvenes, amado. Dios pudo haber mandado sus ángeles. ¿Qué dijo Jesús? Si yo quisiera, pediría ahorita una legión de ángeles y los destruiría a todos. Pero puedes ver la gracia y la misericordia de Dios ahí, amado. Esta es una figura. Amado, estas historias nos hablan tanto si las escudriñamos y si las vemos a la luz de Cristo Jesús. Entonces David era una figura, era un hombre conforme al corazón de Dios, con muchos errores, porque él era humano. ¿Sí?
Jesús era humano 100%, pero 100% Dios. David no, él era humano, pero estaba conectado con Dios. Él pudo venir de una manera violenta, él pudo venir como llegan los malos, él era un merodeador, él era una banda. David iba y atacaba pueblos, sí, en este tiempo, y se quedaba con lo que les quitaba a los que no eran del pueblo de Israel. Atacaba y a veces golpeaba y mataba a David. Pero a estos no, a estos les manda a sus jóvenes. Y qué maravilloso que Dios nos mandó a su Hijo. ¿O queremos que mande su ira, su poder? No, ¿verdad? Dice, ahora tus pastores han estado con nosotros. O sea, tu gente ha estado con nosotros. No les tratamos mal. Todavía le está explicando, le da una explicación, amado. Dice, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y si no me crees, pregunta. Dios ha mandado a sus siervos, a sus empleados, para ver si la humanidad le cree. Pregúntales. ¿Sí? Dice, y ellos te dirán, hay en por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos. Dios nos ha dado gracia, pero nosotros no tenemos gracia para Él a veces. Dice, porque hemos venido en buen día. Hay un buen día, hay un día de salvación, hay un día, amado, de restauración, hay un día donde Dios ha mandado lo más tierno para interceder por nosotros, a tocar nuestro corazón. Hay en gracia estos jóvenes, gracia en tus ojos. Cuánta gente nos ha hablado de Cristo, cuánta gente le hemos hablado de Cristo y nos han rechazado. Dice, porque hemos venido un buen día, te ruego que des lo que tuvieres. O sea, no le estaba pidiendo mucho. A veces en la iglesia se pide el diezmo. ¿Sí? Y pareciera que es mucho. La gente habla y reniega del diezmo o de la ofrenda. Es que nomás es, si tú supieras, te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. ¿Quién era David? Donde estaba manifestada la presencia de Dios. Samuel ya no estaba, pero estaba David. ¿Qué representa David, amado? Lo que Dios estaba haciendo. ¿Qué representa la iglesia para ti? Sí. Lo que Dios está haciendo. Habló por sus profetas, habló por David, luego habló por el Señor Jesucristo y ahora habla por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dale lo que tuvieres a la mano a tus siervos. Y no te estoy pidiendo dinero, es la historia. Y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, lo más tierno que tenía David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David. Estos jóvenes bien obedientes. Yo me imagino que eran algunos jóvenes que ya hasta sabían usar la espada, pero si se fueron sin espada. ¿Sí? Se fueron bien humildes. David, yo creo, les dijo, los quiero bien humildes, ¿sí? Los quiero que se humillen, no quiero que levanten la voz, no quiero que sean groseros ni grotescos, quiero que vayan con este hombre y toquen su corazón. Entonces, estos jóvenes llevaron, ¿sí? Y le hablaron, dijeron a Nabal todas las palabras en nombre de David y callaron, fueron humildes, no agregaron más que lo que se les dijo. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Amado, ¿qué dijimos en necedad? Que no sabe lo que debiera de saber. Este hombre no sabía que David había sido protección, cobertura para sus siervos, para sus ganados allá en el campo, en el desierto, donde había ladrones, donde había lobos, había enemigos, donde había situaciones que ponían en peligro su riqueza, lo que era de él, porque aún los siervos eran de él. Pero él no sabía. ¿Cuánta gente no sabe quién es Jesús? ¿Cuánta gente no sabe qué es la iglesia? No sabía. O se hacía el que no sabía. ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? No sabía, amado. David era el ungido de Jehová a través de Samuel. David traía una trayectoria en todos los pueblos, amado, de haber ganado las batallas y de ser ahora perseguido por Saúl, pero que tenía una profecía de que él iba a reinar sobre Israel. Eso no lo sabía. Era imprudente, no sabía el futuro, no sabía lo que Dios había profetizado. Ignoramos muchas veces cosas
o pretendemos ignorarlas. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Qué me dijo este hombre, el diablo? ¿Quién es ese que está ahí cargado? Si una vez un hombre así me dijo, ¿quién es ese Jesús que está ahí muerto? ¿Sí? Y yo le dije, tú no conoces toda la historia, ¿quién es? Es el que venció a la muerte, es el que está sentado a la diestra del Padre. Y luego dice Nabal, este hombre duro de corazón, muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Estaba poniendo a David al nivel de un ladrón, al nivel de alguien rebelde, y no era así. David era una imagen, una forma de Jesús. Dice, y he de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a un hombre que no sé de dónde, a unos hombres que no sé de dónde son. Qué ignorante o qué necio. Yo creo en lo personal que él sí sabía quién era David, porque su imagen o su fama se había extendido de David. Todo el mundo sabía de David, todo el mundo sabe de Jesús, pero gente niega a Jesús. Dice, y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino. ¡Wow! Humillados. Yo creo que no se los dijo aparte, se los dijo delante de la gente, delante de todo el pueblo, y estos jóvenes humillados. Amado, muchas veces nosotros los siervos de Dios hemos salido humillados. Sí. Entonces, pues es parte. Dice, y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y le dijeron a David todas estas palabras. A veces uno va y se queja con Dios, Señor, es que mira. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. 400 soldados armados. Amado, Jesús va a volver a venir, pero no como un siervo. Va a venir con sus millares de millares, y va a venir a hacer juicio. Estos no aceptaron a los jóvenes. El mundo no está aceptando a ese cordero. Va a venir como un león guerrero. Va a venir a ejecutar juicio y justicia con millares de millares. Esta es una imagen de lo que viene adelante. Tenemos que recibir a ese cordero. Tenemos que recibir a esos siervos, a esos jóvenes, a esa gente que nos habla de Dios, amado. ¿Por qué? Porque hay una ira que viene, hay una ira que va a llegar. Entonces, David viene con 400 hombres armados, ya no vienen los jovencitos, ¿no? Si algunos de ellos a lo mejor se ciñeron y ahora eran unos soldados y venían a ejecutar un juicio. Dice, dejaron 200 ahí, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal. Uno de los criados, amado, era entendido. Uno de los criados sabía quién era David, sabía todo lo que había sucedido. Era un hombre entendido, amado. Necesitamos gente entendida. Y da aviso a Abigail, mujer de Nabal. ¿Por qué no fue con Nabal? Porque era un hombre duro, porque lo conocía, porque era un hombre necio. Hay hombres necios que no quieren oír, hay mujeres necias que no quieren oír. Pero este hombre sabía quién era Abigail, una mujer entendida, una mujer prudente. Y este hombre ve el peligro que no vio Nabal. Sí. Amado, y hay muchos siervos entendidos hablándonos la palabra de Dios. Entonces, este criado dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zareído, los ha avergonzado, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Amado, ¿no ha sido buena la iglesia contigo? Amado, ¿no ha sido bueno los siervos que te han enseñado? Con errores y todo. David cometió errores. Aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos allá en el campo, ¿verdad? Dice, cuando estábamos en el campo,
muro fueron para nosotros, de día y de noche. Amado, en esta iglesia se ora por ti, por tu familia, aunque tú no lo creas. A veces los miércoles aquí tomamos cada familia, a veces no lo hacemos aquí, pero lo hacemos con mi esposa en la casa. Pero esto es lo que hace la iglesia, esto es lo que hace el cuerpo de Dios. Todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas, ellos fueron muro. Dice, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer. Le trae el mensaje, le muestra el peligro a esta mujer que era entendida. Dice, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. La ira venidera, amado, está suelta. Hay una ira de Dios que solo se detiene cuando eres entendido y te tomas de Jesús. Y esto abre una puerta de un tiempo de misericordia, de un tiempo donde vale la intercesión, donde tenemos que levantarnos a interceder por nuestra propia familia. Usted era una familia, no habla que tuvieran hijos. A lo mejor este era tan necio que no quería ni gastar en pañales, ¿verdad? Sí, pero tenía una esposa muy prudente. Dice, va a venir contra nuestro amo y contra toda su casa, incluyéndote a ti, le dice Abigail. Y así era. Dice, y habla este siervo, habla de ese hombre, amado. A veces decimos, ay, pues no debes de juzgar a nadie. No, Pablo dice que no hay quien juzgue. Este hombre estaba juzgando la situación y era un hombre sabio que hace un juicio sobre Nabal. Dice, pues él es un hombre tan perverso. Ay, no le digas perverso. A veces hay verdades que hay que decirlas. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Hay hombres que no se les puede hablar. Hay mujeres que no se les puede cambiar de su forma de pensar. Entonces Abigail tomó luego 200 panes. Wow. ¿Qué es una mujer o un hombre entendido? Diligente, pronto, rápido. Ve el peligro, sí, y se aparta. Ve el peligro y busca una solución. No se evade, no se engaña, sino resuelve las cosas. Que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en un asno. Yo creo que Abigail preguntó como ¿cuántos hombres son? ¿Cuántos se veían? 400, y le han de haber dicho, y son como otros 200, unos 600. Sí. Esta mujer era tan prudente que sabía más o menos cuánto llevar para esos 600 hombres. Prudente, se puso a hacer, se puso a preparar, le dijo a sus ayudantes, ayúdenme, vamos a hacer esto, vamos a levantarnos, a interceder por nuestra casa, porque hay un peligro inminente. Amado, hay un peligro inminente en tu familia, en tu casa, si no nos tomamos de Dios. Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Hasta el postre les llevaba, ¿verdad? Y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí y yo os seguiré luego. ¿Qué estaba haciendo Abigail? Una ofrenda de paz. Esta mujer era entendida lo que la Biblia representa. Sabes que para detener la ira de Dios en el Antiguo Testamento, para frenar a veces el trato de Dios, se ofrecían ofrendas de paz. Esta era una ofrenda de paz. Vayan ustedes delante, como lo hizo Jacob con Esaú, su hermano, ¿verdad? Mandó por delante una ofrenda de paz. Esta mujer era entendida. Esta mujer conocía la ley, pero su esposo no. ¿Quién es David? ¿Quién es ese? A lo mejor nada más quiere que le dé. Y enseguida mandó a sus siervos, dice, yo los voy a seguir después. Y nada le declaró a su marido Nabal. ¿Por qué no se lo dijo, amado? Porque era un necio, porque no iba a entender, porque no iba a hacer nada, porque el tipo era muy dado de sí mismo. Dice, y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. A mí, cuando leía esto, algo me dice, esta mujer tenía hasta un lugar secreto por donde descender del monte. Era una mujer que pasaba tiempo con Dios. Era una mujer que tenía una forma secreta de buscar a Dios. Una persona prudente tiene un lugar, un camino secreto.
Y esta mujer descendió por una parte secreta del monte. Me llama tanto la atención eso. Solo ella la conocía o muy pocos la conocían. Yo creo que ahí ella oraba. Yo creo que ahí fue ella a orar antes de encontrarse con David. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que es lo que éste tiene en el desierto. Un encuentro con Dios de esta mujer. Ella sabía que tenía que salir al encuentro de Dios. Anteriormente, ¿sí?, que es David, un encuentro con David. Anteriormente David vino a buscar un encuentro con su esposo, con su familia, pero este encuentro no se dio. Ahora esta mujer entendida estaba buscando un encuentro con David para frenar la ira de David. ¿Cuántas veces Dios ha venido a nosotros, amado, y no hemos hecho caso? Es tiempo de ir nosotros a un encuentro con Dios porque viene una ira. Dice: entonces ella descendió y he aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Nunca le he robado nada. Y él me ha vuelto mal por bien. Yo le he dado bien y él me ha dado mal. Esta es la historia de la humanidad. Dios nos ha dado bien y nosotros le hemos vuelto mal. Dice: así haga Dios, dijo David, a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni aún un varón. Fíjate la responsabilidad, amado, de un hombre necio, ¿sí?, de cabeza de familia necio, de un esposo y una esposa que a lo mejor a veces son necios. Toda su familia, todos sus siervos, todo lo que tenía a desaparecer. Si hay una responsabilidad. ¿Qué dice Dios? Lo vuelvo a repetir: busqué a alguien que hiciera vallado y no lo hallé. Gracias a Dios aquí sí hubo alguien que se levantó y hizo vallado. Pero qué tremendo, amado, cuando en una familia ni al esposo ni a la esposa les cae el 20. Y ahí andan los hijos por ningún lado. Pero qué maravilloso cuando se levanta uno de los dos o se levantan los dos a interceder y a pelear y a detener la ira de Dios. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Y eso es lo que nosotros queremos aquí, amado. Que tú te levantes por tu casa, por tus hijos, por tus nietos, por tu descendencia, que seas entendido. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío. ¿Qué hizo Nabal? ¿Quién es ese? Yo ni lo conozco. ¿Qué hizo esta? Fue a su encuentro. David buscó un encuentro con Nabal. ¿Qué hubiera pasado si este hombre fuera entendido? ¿Cómo que David me manda a pedir? Vamos, yo se lo llevo, no se lo mando. Yo voy, yo me enfrento con él. Yo lo quiero ver, yo lo quiero conocer. Ha sido bueno conmigo, yo le voy a dar. No solo que le lleven, tráiganlo aquí, que habite aquí. ¿Qué hizo Obed-Edom? Trajo el arca. ¿Qué hizo aquella mujer samaritana, verdad? Trajo a Eliseo a su casa. Esta mujer sale al encuentro y le lleva una ofrenda de paz. Se postró sobre su rostro delante de David. ¿Ves la diferencia? Se inclinó a tierra, se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Yo tomo la responsabilidad. Es que mi esposa no quiere. Es que mi esposo no quiere. Amado, toma tú la responsabilidad porque está en riesgo tu familia. Sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora mi Señor no haga caso de este hombre perverso. ¡Qué terrible! Que la propia mujer tenga que describir de esa manera a su marido. Hombre perverso, hombre duro de corazón, cuando debiera decir algo bueno de su marido. ¿Por qué Paquita, la del barrio, dice tantas cosas de los hombres? Sí, porque a veces los hombres machistas, energúmenos, han ganado esa descripción: rata de dos patas.
Entonces, amado, este era un hombre necio. Su propia mujer, dice ese hombre perverso de Nabal. No dice mi marido, mi esposo, mi amorcito, no. Dice, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Wow. Su propia mujer sabe que este es un hombre necio, cerrado, y a veces pasa al revés. El hombre sabe que la mujer es necia, cerrada y no entiende. ¿Sí? Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, le dice a Abigail, dice, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos. Señor, detente, porque hay muchos necios, ¿sí? Pero no destruyas a uno. Dice, y todos los que procuran mal contra mi Señor, ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Fíjate hasta dónde llegaba el entendimiento de esta mujer. Todo este presente no es solo para ti, es para tus siervos. Amado, cuando nosotros entendemos también, entendemos quién es la iglesia. Damos a la iglesia, servimos a la iglesia. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Esta mujer sí sabía quién era David. Fíjate, dice, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. ¿Qué decía el marido? Este es un que se escapó de su dueño, pero ¿qué decía Abigail? Una mujer entendida que sabía quién era David, quién era donde Dios había puesto su presencia. Dice, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, sabía que estaba perseguido. Con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Sabía que David era un instrumento de Dios. Y Nabal no sabía nada. O se hacía el que no sabía nada. Y él, Dios, arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá, sigue hablando Abigail, que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Le hace reflexionar y le hace ver que ella sabe quién es David y todo lo que hizo, no solo por sus hombres, sino por el pueblo de Dios. Dice, guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Wow. Bendito sea Dios cuando envía a alguien para encontrarse con Jesús. Dice, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre. Has detenido la ira de Dios por tu fe, por tu conocimiento, por tu entendimiento. Dice, y ha impedido el vengarme por mi propia mano, dice David. Porque vive Jehová, fíjate bien las palabras, vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Wow. Amado, ¿puedes entender esto? La ira de Dios puede venir sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu familia. Pero tenemos que hacer vallado, es un tiempo importante. Dice, y recibió David de su mano lo que le había traído, aceptó la ofrenda y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Wow. Cuando alguien se levanta a interceder, Dios oye y Dios respeta y Dios detiene juicios que vienen contra nosotros, amado, por dureza, por ignorancia, por rebeldía. Dice, y ahí Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Estaba bien tranquilo.
bien borracho en una hamaca, el ignorante, el necio, el terco de Nabal, sin saber que estuvo así de ser destruido. ¿Cuánta gente vive así, amado? Sin temor de Dios, sin siquiera entender el juicio y el peligro que está sobre su cabeza. No solo sobre él, sobre su esposa, sus hijos, todo lo que tiene. Dice, Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía ese banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. ¿Para qué hablas con un necio? ¿Para qué hablas con un borracho? Sí, no habló con él, no se obtiene gran cosa. Entonces ella ni siquiera le dice, no le declaró nada. Pero ya cuando estaba bien, buscó el momento, y al día siguiente dice, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le contó todo, le refirió a su mujer estas cosas. Le dijo, oye, te pasas, por poco nos destruyes y tú ni cuenta te das. ¿Cómo? ¿Quién, David? ¿Quién es ese David? Le contó todo lo que pasó y todo lo que ella tuvo que hacer. ¿Cuántas veces le contamos a alguien, oye, es que mira, Dios, estás loco? Pero algo pasó en este hombre, le entró un temor, no el temor de Dios de reverencia, de respeto, sino el terror de Dios. Este no es temor de Dios, este es el terror de Dios. ¿Qué dice la palabra? Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dice una parte en la Biblia que vino sobre un ejército enemigo el terror de Dios y se empezaron a atemorizar y a matar entre ellos mismos. Ese es el terror de Dios. Ese no es el temor de Dios reverente que te hace volverte hacia Él, sino este es un terror que te puede matar. Dice, refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de manos de Nabal. ¿Sabes? Dios va a hacer justicia a sus siervos, a su iglesia. Sí, por eso nos dice, no te vengues tú. Por eso aquí Abigail fue enviada de parte de Dios para detener y que no se vengara a él. Mucha gente a veces habla de uno, pero en su tiempo Dios va a hacer justicia. Sí. Y claro, si uno cometió errores, pues hay que arrepentirse, ¿no? Pero cuando hablan mal de ti mintiendo, Dios va a hacer justicia. Dios hizo justicia aquí por David y David lo reconoce. David lo entiende. Bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de manos de ese necio, de ese terco. Dice, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Humanamente diremos, pero pues ¿por qué la tomó? ¿Qué se vale? Porque tomó más mujeres. Pero amado, espiritualmente estamos hablando de una cobertura. Culturalmente, Abigail, que tenía toda la herencia de Nabal, muy probablemente fuera su herencia quitada por los sacerdotes, por los ricos, porque era una mujer. Sí, las mujeres no tenían mucha autoridad. Entonces, ¿qué hace David? Se da cuenta de lo que pasó, la manda a traer y le ofrece entrar bajo su cobertura. No lo veas desde el lado humano. Ay, pues es que tenían muchas mujeres. No, David espiritualmente representa una cobertura de Dios y la estaba protegiendo y la estaba atrayendo, ¿sí? Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Amado, mujeres viudas, mujeres solas, encuentran un marido en la iglesia, un marido que es Jesús. ¿Sí? Entran a una cobertura de Jesús cuando de verdad quieren. Y claro, si están dentro del cristianismo y se casan con un hombre, y son viudas y se casan con alguien cristiano, está bien. Pero ¿qué dice Pablo? Muchas de ellas pues ya se apartan, ¿verdad?, de la fe.
Entonces, y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies del siervo de mi señor. ¿Quién era Abigail? Una mujer entendida. No dijo, ya me rayé, me gané a este hombre guapo, valiente, fuerte. No, ella sabía que era mucho más que eso. Era quien estaba bajo la cobertura de Dios. Velo desde ese punto de vista, amado. No era una cuestión sexual, una cuestión de riqueza, no. Abigail era una mujer entendida. Y levantándose, luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David. Grábate esto, siguió a los mensajeros de David. Amado, tú tienes que seguir la iglesia, tú tienes que seguir los mensajeros. Y fue su mujer también tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres. Y lo vuelvo a repetir, no lo veas del lado de mujeres, velo del lado de la cobertura. ¿Por qué tomó a Ahinoam? No lo sé, porque era una mujer que necesitaba protección también. Y ambas fueron sus mujeres porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Paltí, hijo de Lais, que era de Galim. David había tenido otra esposa, que era esta Mical, pero le había sido quitada. ¿Cuántas mujeres de Dios han sido quitadas? Como esas mujeres que se van detrás de sus deseos. Pero estas mujeres entraban a la cobertura de David, a la cobertura de Dios. Yo quiero terminar, amado. Podemos ver la gracia y la misericordia de Dios en este mensaje, en esta historia, amado. Ahí está Jesús, ahí está la obra de Jesús que ha hecho por ti y por mí. Su gracia, sí, para venir y descender. David se bajó, mandó unos muchachos cuando él pudo venir y destruir a este hombre necio. Pero no es así Dios. Envió primero a su Hijo para que sea por tu consentimiento que decides seguirlo. Hay una gracia, la gracia, amado, fíjate bien, sabemos que es la gracia, el poder, el regalo no merecido de Dios, la salvación, pero también un poder que habilita. Pero la gracia es también otra cosa. La gracia sí tiene que venir de arriba. ¿De dónde vino la gracia? De un hombre fuerte. Sí, primero sobre Nabal, que la desechó, después sobre Abigail y todos sus siervos y todo Carmel, porque iba a ser destruido. Una gracia viene de arriba. Dios envió su gracia a través de Jesús desde arriba. La gracia viene siempre de arriba. ¿Sí? Yo no puedo dar gracia a alguien más alto que yo. La gracia viene de arriba, viene de lo alto. La misericordia no. ¿Qué es misericordia? Viene de 2 palabras. Miser, que es miseria, y cordia, que viene de corazón. ¿Qué es misericordia, amado? Tu miseria pasada por el corazón de Jesús. Esa es la gracia, que Él vino de arriba, el pan que descendió del cielo. ¿Sí? Esa es la gracia. La misericordia es que estábamos todos en pecados y de su corazón salió la sangre que nos limpia y que nos lava. Si esto no nos mueve, amado. Esto es lo que recibió Abigail, una mujer entendida. Es los que reciben, aquellos que reciben a Jesús. Gracia y misericordia. Amado, reflexionemos un poco antes de irnos. ¿Cuánto hemos desechado su gracia que viene de arriba? ¿Y cuánto hemos desechado su misericordia por necedad? No entendiendo cuánto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y por imprudencia, por no querer recibir el mensaje de Dios, por no querer reconocer su bondad. Amados, es tiempo de entrar bajo su cobertura, es tiempo de habitar bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Métete como Abigail, busca como esta mujer, sálele al encuentro a Jesús, porque hay una ira venidera, amado. La única manera de detener esa ira fue Abigail yendo con aquel que era, sí, un hombre conforme al corazón de Dios. En este tiempo, ¿cómo podemos detener la ira? Yendo con Jesús.
que no solo es un hombre conforme al corazón de Dios, Él es Dios, el Dios que se hizo hombre para salvarnos. Vamos a terminar orando. Ahí donde estás,